¿cómo es? No hay un... no tenemos un afán ni por mandar a final ni recuperar, sino que damos todas las instancias que sean necesarias para tratar de que ustedes promocionen. Porque el abordaje de la cátedra va desde otro lado, pero también depende de ustedes, como todas las materias. Pero, No, bueno. sí, pero yo te digo que recién me desayuno, que es el miércoles que viene. Claro, Y, tengo tantas cosas en la cabeza que no, No sos el único, creo que estamos a la no mitad de la me... misma. pero bueno, métanle que les va a ir bien, confío. Ahora vamos a ver este tema, que es teorías críticas, que es como el tema que nosotros transitamos toda la carrera, o sea, transitamos todo el año. Juan Rey ya nos abandonó. Arranqué y se nos fue. Arrancamos todo el año para llegar al tema de las teorías críticas, que es a las críticas para la cual la cátedra adhiere, pero, y nosotros tenemos una postura filosófica de adherir a lo que son las teorías críticas del derecho. Un poco para que contextualizar de dónde es que nacen, igual los que hicieron teoría general del derecho ya tienen un acercamiento a las teorías críticas del derecho, no es la primera vez que escuchan hablar de ellas. Nace como un movimiento, como una corriente, un poco diversificada, no centralizada, no de un orden común, sino que se empiezan a dispersar. ¿Se me frizó a mí o a todos? A todos. Ah, ok. Pero es el profesor el que se le colgó la señal, digamos. A nacer en... Ahí está, ¿y me escuchan ahora? Ahora sí. Me tildó. ¿Dónde quedaron? Me retrabé, sí. Ni empezaste. Empezá otra vez. Otra vez. Bueno, arrancamos de vuelta. Las teorías críticas del derecho surgen de una manera diversificada en distintos puntos del mundo, entre la década del 60, fines de la década del 60 y principios de la década del 70. Estas teorías críticas, nosotros podemos... No, ya sé que algunos no hicieron teoría del derecho, porque están llegando ahora los mensajes, y dije que algunos ya escucharon hablar, por eso estoy arrancando desde cero. En las teorías críticas del derecho nosotros tenemos algunas escuelas que surgieron casi en paralelo, que puede ser la Critical Legal Studies, la CLS, que es de Gran Bretaña, o la del uso alternativo del derecho, que es de Italia. También en Estados Unidos está la escuela de Duncan Kennedy. Después en Colombia, en Perú, se arman escuelas de crítica jurídica, que son movimientos que nacen con un fin específico, que es criticar a las dos vertientes epistemológicas que venían centralizando el derecho, que es lo que nosotros venimos naturalizando, el ius positivismo y el ius naturalismo, ¿sí? Que son las escuelas que nosotros veníamos estudiando. ¿Por qué nacen en este contexto? Y porque pensemos en un contexto de la década del 60, del 70, en ese momento hay una explosión de la discusión de las ciencias sociales, el comprensivismo permitió que las ciencias sociales, con esto nosotros vimos con el dualismo metodológico de las clases anteriores, las ciencias sociales empiezan a generar sus propias maneras de estudiarse,
permitió también un momento de discusión, de gran debate de modelos de desarrollo sociales, que fue esta idea de la Guerra Fría entre la Unión Soviética, de lo que era Estados Unidos, lo que es Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética. Pero entonces es un contexto en el cual las ciencias sociales empiezan a tomar otra dimensión. Y el derecho, como ciencia social, pasa a ser también otras de los núcleos que van a ser discutidos y debatidos en este momento. Lo loco, que es lo que ahora le voy a plantear, es cómo las teorías críticas del derecho nosotros las podemos llamar como un movimiento, pero sin embargo tuvieron esta idea de nacer de manera dispersa. Pero no es que es una escuela que fue llevando sus ideas, sino que es al revés. Empezaron a surgir en los países distintas escuelas que empezaron a problematizar el derecho. Y bueno, acá vienen dos respuestas. El uno, el por qué nosotros hablamos de teorías críticas en plural. No hablamos de una teoría crítica, sino que de ahí ya estamos planteando que hay una pluralidad de interpretar. Y después, que nosotros podemos englobarlas en un todo que se llama teorías críticas, porque hay un núcleo conceptual común. Hay cuestiones que estas escuelas han llegado a los mismos consensos en algunos puntos. ¿Sí? El primer consenso es la idea del concepto de... Sí. Gianluca, perdón. Como se corta un poquito el audio, si vas un poquito más despacio, te lo agradezco, por favor. Dale, voy más despacio. ¿Dónde Gracias. ¿Dónde no quedó claro? Se entrecorta. Hay un núcleo, dijiste que hay un núcleo común a todas. A ver si me saco la cámara, capaz que funciona mejor. Hay un núcleo conceptual de todas las escuelas críticas. Sí, ¿ahí me escuchan mejor o se me sigue escuchando entrecortado? No, ahí está bien. Para mí está bien ahí. Está bien, Bueno, corté la cámara. No me van a ver, van a tener la suerte de no verme, por lo menos, pero va a funcionar mejor. Bueno. Sí, mejora la conexión. Sí, las teorías críticas tienen, en esta pluralidad de que yo les planteo que nacieron de manera dispersa y que por eso nosotros las denominamos en plural como teorías críticas, también hay algo que las tiene que unificar, porque si no, no podríamos decir que son teorías críticas o nos consideraríamos parte de un movimiento. Si no, cada cual sería la escuela de su país y listo. Bueno, esto sucede porque las teorías críticas tuvieron un consenso en donde tienen un núcleo conceptual común. ¿A qué me refiero esto? Que hay algunos conceptos que las teorías críticas toman como centrales para este movimiento y están de acuerdo que esos conceptos son claves para analizar el derecho de esta nueva forma que es a través de las teorías críticas. ¿Se entiende esta idea del núcleo conceptual común? Ahora vamos a ver los puntos que tienen que ver con este núcleo conceptual. Pero de esta manera es que como que se logra englobar como movimiento. El primer punto de este núcleo conceptual es la idea de crítica, el concepto de crítica. Este concepto de crítica ya lo vienen trabajando con Marina y lo vieron en la clase de Marx, si no me equivoco un poco. Tanto el concepto de crítica como de praxis, ¿no? Bueno, sigo. Sí. Ahí estoy. Bien, este concepto de crítica, como ustedes vieron en la clase anterior, es un concepto que está muy asociado a la idea de praxis, a la idea de acción. Y esta idea tiene que ver con tratar de mostrar lo que la ciencia tradicional no ve. O sea, criticar lo establecido. Y criticar lo establecido significa poner sobre la mesa aquello que no se muestra. En este caso, estos temas que se pueden decir que son invisibilizados o que o son omitidos o no están discutidos, son, por ejemplo, el caso de la violencia o el poder, que son temas
que las teorías críticas van a poner por sobre encima de la mesa a los movimientos tradicionales, que son el U-positivismo y el U-naturalismo, que no lo discuten y no lo tratan. Este concepto de crítica lo que lo permite es volverla a darle una dimensión de complejidad al discurso jurídico. ¿Y cómo se conforma este? Porque imagínense que si nosotros no vamos a las simplicidades del discurso del naturalismo y del positivismo, pero no hay una complejidad en el discurso jurídico, sino lo que existe es una cuestión, o el derecho parte de la razón, del derecho natural, o el derecho parte de la norma, es una cuestión simplista. Las teorías críticas le realizan una crítica trayendo otras dimensiones para analizar el derecho. Y de esa manera descubre o pone por encima la complejidad de lo que el derecho tiene. El segundo concepto, bueno, dentro de la crítica es muy importante el tema del lenguaje, ¿sí? Las teorías críticas vuelven a poner por encima el tema lingüístico. Esto lo vamos a retomar ahora con las teorías críticas argentinas. El segundo núcleo conceptual común tiene que ver con la discusión, con el oponerse a las teorías jurídicas tradicionales. Como veníamos diciendo, es el positivismo y el naturalismo. La crítica que se le hace principalmente al naturalismo, o sea, esta contraposición, que se le hace es que el positivismo solo ve al derecho como una norma. Una norma que es exacta, que es sistemática, que es lógica, como vimos con el positivismo lógico y todas sus vertientes, es piramidal, pero que deja de ser una práctica social, no la dimensiona como una práctica social, solo hay una cuestión normativa. Y en esto las teorías críticas dicen que la norma no interviene solo en un nivel normativo, sino que el derecho interviene en 3 niveles. Porque y sí está de acuerdo que existe un nivel normativo, pero también un nivel de los operadores jurídicos. ¿A qué me refiero o a qué se refieren las teorías críticas sobre esto? Que las normas no hablan por sí solas. Hay alguien que las interpreta. Nosotros los jueces interpretan en una sentencia cómo debe aplicarse el derecho. Los abogados y las abogadas y los abogades plantean cómo interpretar el derecho y generan doctrinas sobre cómo se tiene que interpretar el derecho. Se hacen libros diciendo la norma quiere decir esto, o el derecho lo tenemos que ver de esta manera. Entonces, ahí ya hay una ruptura de la teoría positivista, porque ya vamos más allá de las normas. Y no solo eso, las teorías críticas no se quedan acá. Le plantean al positivismo que también existe un tercer nivel. Bien, la dimensión social, bien Abril, que tiene que ver con el nivel del imaginario social. Así lo denominan las teorías críticas. Que es el complejo conjunto de mitos, rituales, ficciones y representaciones sociales que tornan operante los otros niveles. Tremendo. ¿Ese sería el tercer núcleo? ¿Sería el tercer núcleo? No, este es el tercer nivel. Ah. Estamos en el segundo núcleo. Bien, listo, listo. ¿Podés repetir mitos rituales? Ficciones, representaciones sociales que tornan operante los otros 3 niveles. O sea, que permiten que los otros niveles se sostengan. ¿A qué es lo que me refiero con esto?
es con esta idea de cómo opera el derecho en la sociedad común. ¿Qué es lo que nosotros creemos que tenemos o no tenemos que hacer? ¿Qué es lo que creemos que está permitido o no está permitido? Pero una de las grandes ficciones es que el derecho, una de las grandes ficciones del derecho es que el derecho es conocido por todos. Nosotros, ni nosotros, que somos estudiantes de abogacía, no conocemos todo el derecho. Entonces esa es una ficción con la que el derecho se sostiene. Vendría a ser lo que piensa el colectivo de la gente común del derecho, digamos. Completamente. ¿Y cómo operan esas interpretaciones sobre el derecho? Pero podemos plantear el debate social que se dio en torno de la designación de los 2 jueces. Vieron que de los camaristas, si era constitucional, no era constitucional, que gente había salido a la calle a decir que se estaba interviniendo a la justicia. Bueno, todas esas cuestiones que se generan en la sociedad de un entendimiento de lo que es el derecho, es lo que el derecho también debe analizar. El derecho no se puede quedar solo en la norma. Pero nosotros tenemos que estudiar cuál es el efecto, cómo opera el derecho en el imaginario común, en el imaginario social. ¿Y qué se interpreta del imaginario social sobre ese derecho? O sobre las cosas que están permitidas o no, o de las cosas que se creen permitidas y no están permitidas, o al revés, de cosas que pensamos que no están permitidas, pero están permitidas. No sé, el caso de la fotocopia. Son cuestiones que son como interesantes para analizar, o que suceden. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Puede ser que es un tema complejito, igual lo vamos a volver a retomar. ¿Digo? Bien. Este es... Sí, ya vamos a ir a abrir a las teorías críticas de argentinas y vamos a trabajar bien con esa definición. Te estás adelantando. Sí, Juan, va por ahí, Juan. Bien. Vamos a ver ahora, esta es como la gran crítica al positivismo. ¿Entienden, no? Esta crítica de cómo golpeamos al positivismo. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora vamos a ver la crítica. Ese suspiro, Guillermo, te veo que estás agotado ya. Y recién arrancamos. Vamos a ver ahora el tema del naturalismo. ¿Se acuerdan que esta idea del naturalismo nosotros teníamos como 2 vertientes, ¿no? En donde primero ponía como el derecho natural, en donde esto viene de Dios, y después había también una posición dentro del naturalismo que lo contradecía y que era opuesta incluso a esta visión que decía que no, que Dios no existía, que no es una cuestión tan así, sino que todo estaba dado por la razón humana. Entonces, corrimos a Dios y pusimos a la razón en el mismo lugar. Yo no la estoy grabando, Ceci, no sé si se puede grabar o no, la verdad no tengo idea sobre Meet. No soy un usador de esta plataforma. Si alguien está grabando por audio, yo la verdad no tendría ningún problema. Pero ahora estoy con esto. Bien, claro, Abril. Estos son los estadios que planta Content sobre el naturalismo. Bien, pero ¿cuál es esta mirada que tiene el naturalismo? Es una mirada descontextualizada, dicen las teorías críticas. Dicen, pero vos no podés explicar el derecho primero por la naturaleza, después justificás al derecho por la razón, y después ¿qué pasa en lo otro? ¿El derecho es o no es una ciencia social? Y si es una ciencia social, vos no podés justificar en una sola cosa el por qué existe, sino tenés que dimensionar su contexto, su historia, en qué momento se va formando esas normas y por qué nacen esas normas en ese contexto. No es que hoy nosotros en el 2020 podemos hablar de una posibilidad de deslegalización del aborto, pero quizás hace 4 o 5 años no había ni posibilidad
de que eso tenga estado parlamentario que se discuta. O incluso se puede, digo, en el 2009, hasta el 2009, no había ley de matrimonio igualitario ni de identidad de género. Entonces, por ejemplo, personas del mismo sexo no podían casarse. Para el derecho eso estaba prohibido. ¿Sí? Entonces, este es el gran problema que tiene el naturalismo. Y esto es lo que le plantea fuertemente las teorías críticas. Vos no podés hacer un derecho descontextualizado, en donde no se vea la historia, donde no analicemos al derecho como una ciencia social. ¿Sí? ¿Se entendió esta crítica? ¿Sí? ¿Es una crítica al naturalismo y al positivismo o al naturalismo nada más? Esta es una Porque crítica particular al naturalismo. Ustedes después vieron que el positivismo se reinventa con una idea de positivismo lógico, en donde habla de los niveles de consenso, pero es una crítica general, pero más apuntada al naturalismo por su carácter ontológico, ¿sí? Porque hace que el derecho no es por algo, es por la razón, fue por Dios y ahora es por la razón. Y no, ¿y dónde está el carácter histórico y social del derecho? Porque igual, más allá de todo, el positivismo te habla del nacimiento del Estado moderno. En cambio, el naturalismo, hay una explicación que es sobrehumana, sobresocial. No hay ningún carácter social en la idea del derecho del naturalismo. Sobrenatural, completamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, este nivel conceptual de crítica a estos dos movimientos tradicionales, las teorías críticas dicen que a partir de estos planteos nace esta ruptura epistemológica. Porque el siglo XX, particularmente con esto que yo les mencionaba del comprensivismo, hizo que las ciencias sociales se empiecen a entender como tal y que empiecen a tener sus propios métodos de análisis. Y empezaron a traer esta idea de contexto, de empatía que ustedes estuvieron trabajando. Piensen ahora en el comprensivismo. Las teorías críticas se alimentan del comprensivismo para discutir estas ideas tradicionales. En decir, el derecho es una ciencia social, y como es una ciencia social, nosotros tenemos que ver cómo el derecho opera en la sociedad y tenemos que ver cómo el derecho se constituye en esta sociedad, en este marco, en este contexto histórico y social. ¿Sí? ¿Quedó claro este punto? Sí, sí, yo Sí, entendí. bueno. Sí, quedó claro. Bueno. También otro punto importante de las que yo igual les menciono algunos, pero que para mí no son tan complejos. ¿Tendría el tercer eje este? El tercer eje, este sería el tercer eje, que es la crisis del sujeto moderno o la crisis de la filosofía de la conciencia. Esto tiene que ver con un giro de paradigma en donde el lenguaje viene a tener un rol central en la discusión de las ciencias sociales, donde el sujeto deja de estar armado de una manera tan esquemática. Piensen en el contractualismo. Antes éramos personas en la naturaleza, firmamos un contrato social y ahora vivimos en normas. No hay un sujeto que se hace en sí, pero un sujeto que está que piensa antes y piensa en el después, sino que empezamos a pensar después del contrato. No sé si me explico, pero como que el hombre
con una mirada. Sí, esto está en Alicia Ruiz, que no es igual un texto obligatorio, si es un texto optativo para teorías críticas, de los que nosotros tenemos en el programa, tenemos 2 textos obligatorios que son Entelman y el de Cárcova. Y después tenemos el texto de Alicia, que es optativo, ¿sí? No es que no nace el pacto social, sino que entra en crisis, claro, es que entra en crisis esta idea del sujeto, del sujeto tradicional, y se empieza a poner en crisis esta idea de un giro lingüístico, en donde de vuelta al actor pasa a ser el sujeto, y a través del sujeto nosotros analizamos el lenguaje, porque es la única manera que nosotros tenemos para entender al sujeto. Entonces, ya no se analiza tampoco la sociedad en un todo, sino también se vuelve a poner el sujeto en el centro de la escena, como dentro de este ser social. ¿Se entiende este punto? Igual no vamos a permitir mucho, no le vamos a permitir que lo desarrollen mucho, pero es para que lo tengan en cuenta. ¿Quedó claro o fue muy confuso? Estamos hablando de un grado metafísico muy alto, por eso a veces es muy difícil bajarlo a un ejemplo de llano. Confuso. Bien. Antes, digo, el sujeto siempre fue el... A ver, estoy tratando de pensar cómo se los vuelvo a explicar. Bien, a ver. La idea es que siempre, atrás de toda teoría, existió una idea de sujeto. ¿Sí? En un momento, digo, el sujeto fue tomado como el punto de apoyo de todos los sistemas. Por ejemplo, en el contractualismo, el sujeto, previo, digo, al firmar el contrato, racionalmente en sociedad constituye ese contrato y se conforma. ¿Sí? Hay un sujeto previo que trata de justificar ese sistema. A partir de este momento, de mediados del siglo XX, con esta idea del sujeto moderno, el sujeto que se pone sobre la mesa es volver a poner el sujeto en el centro con un giro lingüístico, porque la manera que entendimos que se entendió de poner en crisis a este concepto de sujeto es a través de la interpretación y el estudio del lenguaje. ¿Se entiende? ¿Ahora un poco mejor? ¿O los confundí más? Bueno, si quieren vamos al segundo punto. No, al cuarto punto. ¿Quedó claro o ya por cansancio? ¿Se entendió? Bien. Sí. No Sí, entendí. Bueno. sí. No entendí. Es que es difícil, como entre que yo no tengo cámara y no puedo ver caras, ¿vieron? Se hace difícil manejar el timing. A veces me siento grabando un audio. Pero bien. Bueno, 4 puntos. El cuarto punto tiene que ver con la articulación entre derecho y poder y derecho y violencia. Las teorías críticas, pero dentro de las discusiones. No, Gastón, tiene que ver más con una idea de pensar el sujeto en el siglo XX, donde se retoma la idea del lenguaje, cómo se comunica. Traten de pensar esto de Weber y la idea de la acción, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? De cómo, de las cuestiones significativamente relevantes, de cómo el hombre
el hombre y la mujer, ¿no? Que en ese momento se escribía así, pero se expresaba cómo generaban sentido. Lo que se llega a la conclusión en la modernidad tiene que ver con esto, con la idea del lenguaje, el estudio del lenguaje. Pero y ahora vamos a ver qué importante es esto para las teorías críticas, que incluso la definición de las teorías críticas del derecho, de las teorías críticas en Argentina sobre el derecho, retoman, o sea, ustedes van a ver en el concepto esta idea del lenguaje. ¿Sí? Bueno, el cuarto punto tiene que ver con el vínculo entre el derecho y el poder y el derecho y la violencia. O sea, las teorías críticas en la mayoría de sus escuelas ponen en evidencia esta relación que existe en las sociedades modernas sobre el derecho y el poder en un estilo más de Foucault, como vimos en la clase, hace 2 clases, ¿no? Digo, Marina, el tema del concepto de poder según Foucault, ¿no? Bien, esto lo podés encontrar en notas de las teorías críticas de Cárcova y en Entelman. Son los 2 textos obligatorios para esta clase, ¿sí? Igual en el campus Marina sube todas las clases para que ustedes también las tengan en el campus, y más que nada para los compañeros que hacen la cursada de una manera sincrónica. Bien, el quinto punto tiene que ver con un abordaje multidisciplinario. ¿Esto qué significa? Como las teorías críticas vienen sosteniendo que el derecho tiene una complejidad de estudio tal como tiene todas las ciencias sociales, no pueden ser abordadas desde una mirada netamente jurídica, sino que debe ser acompañada de otras ciencias, como la teoría política, la antropología, bueno, la sociología jurídica, la filosofía, el psicoanálisis, y así podríamos ir nombrando otras ciencias. Pero esto se tiene que ver por reconocer que el derecho es un todo social complejo, y como es tan complejo, debe abordarse de otra manera. Imagínense que al reconocer que existe un imaginario social donde el derecho opera, pero no alcanza con ser abogado para estudiarlo. ¿Sí? Bien, acá hasta ahí terminaríamos multi e inter, ambas. Natalia. Bien, ahora vamos a las teorías críticas en Argentina. Si me avisan que voy muy rápido, me paran como me paró Guillermo hace un ratito. ¿Está bien? Te paro un rato, te paro. Dale. ¿Podés dar una vuelta de tuerca al punto 3, el de la crisis de la filosofía de la conciencia? Pero disculpame, pero por ahí verlo con un ejemplo, no sé si lo podés explicar. Mira, porque no me quedó del todo claro. Sí. Hasta ese momento, Leo, para toda teoría política siempre hay un sujeto de análisis. ¿A qué sujeto es el que nosotros estudiamos? El contextualismo paraba de una idea de un sujeto racional que había hecho un contrato para vivir en sociedad. Sí, aparte paraba de sujetos imaginarios que eran teóricos, digamos, no eran reales. Claro, son sujetos teóricos, y qué tipo de sujetos se pone en el centro de la escena. Creo que entendí entonces. Claro, entonces, este sujeto que se empieza a discutir en este contexto de nacimiento de las teorías críticas es un sujeto que se le torna un giro lingüístico, donde la lingüística tiene que empezar a otro rol, que tiene que ver cómo el sujeto se hace en sociedad y dice en sociedad. Y la única o la manera que se entiende en ese momento para analizar este sujeto es, no vamos a analizar a un sujeto racional como tal, vamos a analizar a este sujeto, sino que corremos un poco esta idea de sujeto y empezamos a analizar una idea de lenguaje, que es lo que el sujeto hace. Ya no este sujeto ideal. ¿Se entiende de ahí, Guillermo? Bastante, sí, mucho más.
Gracias. Disculpen, pero este punto la verdad que es como el más filosófico de todos los conceptos del núcleo común que tienen las teorías críticas. Entonces a veces es muy difícil. Una consulta. Cuando se refiere a, ¿cómo es? A que cambie el lenguaje, ¿se refiere al cambio del lenguaje tanto físico como verbal y psicológico? O sea, todo junto en ese sentido, o uno en particular. O solamente. No, la idea del lenguaje es muy amplia. Ustedes piensen que hasta antes no se estudiaba esta idea del lenguaje, sino que se analizaba un sujeto ideal. Los contractualistas analizaban un sujeto racional. Entonces ahora no se analiza tanto un sujeto como tal, sino un sujeto lingüístico. El lenguaje se va a estudiar directamente. Yo te hago una pregunta. ¿Esto es lo que vimos de dialéctica hermenéutica o no tiene nada que ver con eso? Está asociado a esta idea de la dialéctica y la hermenéutica. Ustedes entiendan que las ciencias sociales en este contexto fueron atravesadas muy fuertes por el comprensivismo. Entonces, todas estas ideas conceptuales que aparecen en Weber particularmente, y los que aparecen en Marx, Marx también hace una teoría crítica fuerte al sujeto. Pero incluso Marx ya no te habla de un sujeto individualizado, de un sujeto individual, sino te dicen que lo individualizan y lo alienan. Entonces, de esta crítica que nace entre el comprensivismo y la teoría marxista, es que esta idea del sujeto ideal, racionalista, entra en crisis. Y dentro de esta crisis, decimos, bueno, al sujeto como tal ya no se puede estudiarlo de la manera que lo veníamos estudiando. ¿De qué manera nosotros podemos quizás abordar la manera en que poder entender el cómo opera el derecho en la sociedad, pero cómo entender a las ciencias sociales? Y ahí empieza a haber una mirada más fuerte en el lenguaje. Y eso es muy importante, y lo trae particularmente Weber, y lo traen particularmente desde la hermenéutica del comprensivismo, donde se empieza a ver un sentido, se empieza a encontrar un sentido a lo dicho, al lenguaje. ¿Se entendió ahora un poco más? Incluso de cómo está armado el cronograma de la materia. ¿Te quedó ahí, Omar, o te mareé? No, bien, ahí entendí mejor. Bien, ¿se entendió esta idea del marco común? ¿Sí? Bueno, me voy a tomar un toquecito de agua y arrancamos con teorías críticas de derecho argentino, ¿le parece? ¿Alguna duda? Me preocupa cuando abandonan. ¿Viste? Yo ahí, para mí, justo cuando hago esa pregunta y que abandonen, es como... Me parece que es porque se les corta la comunicación, ¿eh? Sí. Porque después vuelven. Yo salí porque se cortaba mucho. Pero igual mejoró no se me escucha tan entrecortado, ¿no? Un poquito mejor se escucha. Bueno. Igual me paran, ¿sí? No tengo ningún problema. Bien. Bueno, teorías críticas del derecho en Argentina. Las teorías críticas del derecho en Argentina nacen en similitud con lo que se venía abordando, o sea, fines de década del 70, más década del 70. Acá contextualicé un poco, pero estamos en proceso de una democracia no estable. Había una crisis importante sobre esta idea del Estado de Derecho. Ya había algunas cuestiones normativas que las filosofías tradicionales no podían explicar, o porque están en crisis, que tiene que ver con todo este marco conceptual común que nosotros estamos viendo. Y acá tenemos como 4 exponentes, que lo hemos leído en la materia, que son Carlos Cárcova, que fue el primer director de la carrera de abogacía de la universidad, Enrique Marí, con el que estudiamos positivismo. ¿Se acuerdan del texto de Marí? Sí, lo habrán tenido que leer. Sí, con Germán. Con Germán. Sí. Alicia Ruiz, que ahí Abril la mencionaba.
Y Ricardo Entelman, que ya falleció joven, pero con él vamos a estudiar particularmente la idea de poder en las teorías críticas argentinas. ¿Sí? Bien, ahora tengan para notar que les voy a pasar el concepto de derecho para las teorías críticas argentinas. El derecho es una práctica social discursiva que expresa y condensa práctica social discursiva. Los niveles de acuerdo y conflicto en una formación sociohistórica determinada y de esta práctica es posible identificar 3 niveles de análisis. El nivel normativo, el nivel interpretativo de los operadores jurídicos y el del imaginario social. Bien, ¿se entendió? Complejísimo, complejísimo. Ahora vamos a analizar punto por punto como para que quede claro. Bien. Qué loco, ¿no? Porque pasamos de una teoría del derecho donde hablábamos de normas, de que el derecho es un conjunto de normas, en líneas generales, ¿no? Tampoco voy a disminuir tanto el concepto del derecho del positivismo, pero acá nosotros planteamos que el derecho es una práctica social discursiva. ¿Qué es esta idea de práctica? Proviene de la idea de praxis, de acción, que vimos de Marx. Acá hay cierta tradición marxista de las teorías críticas. Entender esta idea de praxis como una acción colectiva, ¿no? Como algo que produce el hombre en sociedad. Como algo que inicia, ¿no? Una cadena de acontecimientos, dice Arendt, que también es una politóloga marxista. Pero bueno, esta es la idea de praxis. Pero no es una acción cualquiera, sino es una práctica social discursiva. Y acá, con lo discursivo, vamos a retomar esta idea que hablamos del lenguaje. Porque no hablamos de discurso en el sentido del concepto de me siento a hablar o a decir algo. A ver, hagamos pausa que Elena dice, para ordenarme. Bien, ahora estás con el texto de Cárcova. Esto está en el texto de Cárcova. Entelman igual también lo menciona. Pero Cárcova... Sí, y el que tiene ganas, Alicia Ruiz lo explica también muy bien. Digo, el texto que está optativo. Así que si tienen ganas de... Este punto lo explica muy bien Alicia también.
Bien. Discursiva. Esta idea de discurso no es una idea de discurso político, o de discurso de cualquier tipo, de una persona se sentó y a hablar, se paró en el atril y habló, sino que es un concepto de discurso que está tomado del semiosis social de Liceo Verón. Ahí ya se los pongo en el chat. Opa. Bien, sí, social. Bien. Esta idea de discurso tiene que ver con, la definimos como un proceso social de producción, apropiación y circulación de sentido. ¿A qué me refiero con esto? Al que el discurso es una práctica que produce y reproduce sentidos. ¿Se entiende? Esta idea de discurso. Como la producción de sentidos. No solo producción, sino también reproducción. Pero ven acá esta idea de análisis que tiene que ver más con el lenguaje. De cómo se empieza a analizar la manera en que se genera el sentido sobre el derecho. Y que el derecho genera sentidos. Entonces, por eso podemos hablar de un imaginario social en donde opera el derecho. Porque esto es una práctica social discursiva. Y ahora, cuando veamos tema poder, que esto está en Entelman, vamos a darle importancia que cumple este rol discursivo del derecho. ¿Sí? Bien. Después lo otro es bastante sencillo lo que es una definición. Expresa y condensa acuerdos y conflictos en una formación sociohistórica determinada. Esto que se refiere, que el derecho expresa las contradicciones y los acuerdos de una sociedad en un determinado momento y en un determinado contexto. Entonces acá nosotros vemos que la definición de derecho de las teorías críticas argentinas se incorporan las críticas que las teorías críticas le hacen a las dos discusiones que se le hacen a las dos teorías. Sí, ahora vamos a hablar un poco de esta función paradojal del derecho con el poder, Ariel. Bien, ¿se entendió? ¿Quedó claro esta idea del concepto? ¿Lo podés repetir, por favor? ¿Quieren que les vuelva a leer la definición? No. Lo que el derecho expresa los conflictos sociales, lo último que dijiste. El derecho expresa y condensa acuerdos y conflictos. Pero estos acuerdos y conflictos, ¿de dónde son? De una formación sociohistórica determinada. ¿Qué quiere decir? Que el derecho expresa las contradicciones y los acuerdos que tiene una sociedad en un determinado momento. De esa forma nace el derecho. Era lo que yo les planteaba. Hoy, digo, que la mujer vote nos parece lo lógico y acertado. Pero sin embargo hoy se cumple un aniversario desde que en el año 1952 por primera vez las mujeres votaron. Después de que el hombre votaba, el hombre blanco y ciudadano votaba desde 1880. ¿Se entiende, no? ¿A qué me refiero con esta cuestión histórica? Bien, ¿ahí quedó claro? Bueno, Sí. después la idea de los niveles normativos se los expliqué, son los mismos que les expliqué en la idea de... Me hacen decían... bueno, después los niveles normativos son los que vimos en el acuerdo general, ¿sí? Cuando vimos la conceptualización general son los mismos. O sea, el normativo, pero el de los operadores jurídicos, donde nosotros encontramos las sentencias, la doctrina, etcétera, 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 y el nivel del imaginario social. Bien, ahora vamos a ver derecho y poder para las teorías críticas argentinas. Y para esto vamos a usar el texto de Entelman.
Y con esto terminamos, ¿eh? No les doy más nada de teorías críticas. Igual venimos bien, ¿o no? Hablo mucho, pero trato de seguir el hilo de la clase porque sé que es una clase que si no seguimos un hilo conductor, nos confundimos más. Bueno, esta idea paradojal que existe del derecho sobre el poder, el tema plantea que, y también está relacionado con esta idea de opacidad del derecho de Cárcova. Entonces nosotros nacemos de una premisa en donde decimos que el derecho muestra lo que quiere mostrar y esconde lo que quiere esconder. ¿Y qué pasa con esta idea en el poder? ¿Qué hace el derecho con el poder? Y bueno, el derecho, por un lado, lo ostenta. ¿Cómo ostenta el poder? A través de los poderes del Estado. El derecho, en su constitución, te dice cuáles son los poderes del Estado en su parte orgánica. Pero, sin embargo, oculta y esconde el concepto de poder, porque dice que no es algo que las ciencias jurídicas tienen que estudiar, sino que el poder es parte de la ciencia política. ¿Quién debe estudiar el concepto de poder? Entonces acá vemos una de las grandes paradojas que tiene el derecho con respecto al poder. Son dos caras de una misma moneda, dice Entelman. En un lado, ostenta y muestra los poderes del Estado, y por el otro lado esconde de qué forma el derecho opera en la sociedad para sostener el poder, para generar sentido. ¿Sí? Yo cuando hablo de poder hablo de este concepto de Foucaultiano, ¿sí? De generar sentido. Bien, lo legitima. Entonces, Entelman se plantea y dice, bueno, ¿cómo es que el poder opera en el derecho entonces, en este sistema paradojal? Y Entelman lo que dice es que el derecho tiene una manera de penetrar en la sociedad que es a través de esta práctica social discursiva. Pero, ¿qué hace a través de esta práctica social discursiva? El derecho asigna roles. Entonces, como asigna roles, asigna también dónde está el poder y dónde es donde se sostiene. ¿Sí? El derecho dice que es un juez el que debe interpretar las normas y que una sentencia final de un juez es la que interpreta el derecho. El derecho también asigna los roles de las normas de convivencia, por ejemplo, nosotros en la universidad, donde legitima esa relación desigual entre docente y estudiante, o sobre las cuestiones de quién evalúa a quién. Yo les doy estos dos grandes conceptos como para que ustedes vean el derecho, la capacidad de asignar roles que tiene. El derecho asigna cuál es tu situación de vivencia. Hoy sos soltero, te casaste, pasás a ser casado, dejaste de ser, enviudaste y sos viudo. El derecho te dice con quién te podés casar, a partir de qué edades. El derecho te dice si sos propietario o no de una vivienda a través de una escritura. ¿Entienden esta idea de cómo el derecho opera todo el tiempo sobre la vivencia y la realidad de las personas, asignando roles a través de este discurso, de esta práctica social discursiva? Porque no solo es con ponerle un rótulo, sino el significativo que hay atrás de ese rótulo. Cuando uno dice que está casado, ya hay una conceptualización que va atrás de ello.
Ya los bienes se comparten entre la sociedad conyugal. Ya hay nuevos derechos y obligaciones que traen las personas que se casan. Muy bien, Juan. Exactamente, es eso. Y esto es una idea muy marxista, ¿sí? Vieron que Marx plantea que la idea del derecho es parte de la superestructura que sostiene la estructura de producción económica, del sistema económico y social que tiene un Estado. Entonces Entelman plantea esta complejidad del derecho. Entonces le da una respuesta a esto, Entelman. Que dice, bueno, ¿qué hacemos con el derecho entonces? Digo, porque ahora que nosotros ponemos sobre la mesa que el derecho distribuye el poder y lo sostiene, ¿de qué manera podemos analizarlo y dejarlo lúcido sobre la mesa? Y él lo que plantea es que hay que hacer una genealogía del poder de una manera descriptiva. Descriptiva no en el sentido de describir, sino en el sentido de descriptar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Qué es esta idea de descriptar? De decodificar. Bien, sí, sería un término más actualizado. Descomponer. Bien. Este me plantea entonces hacer esta genealogía. ¿Qué es esta genealogía? Analizar cómo el poder se va transmitiendo y diluyendo y cómo el derecho lo va operando. Y en esas puntas donde nosotros encontramos al derecho operando, decodificarlo, descomponerlo y ponerlo en evidencia. Entonces, al ponerlo en evidencia y armarle la crítica, es ahí donde volvemos a este concepto de crítica de transformación. Entonces, es a partir de ahí que lo podemos transformar y discutir. ¿Se entiende esto que plantea Entelman? ¿Podés repetir de nuevo la última parte? Sí. Lo que dijiste recién. Entelman plantea que hay que hacer una genealogía del poder en el cual se descomponga. Esto significa hallar estos puntos donde el poder, donde el derecho como práctica social discursiva opera como poder, decodificarlo, o sea, ponerlo en evidencia y decir, es el derecho el que está operando acá. Un ejemplo puede ser en los que yo les decía anteriormente, que tienen que ver con esta idea de que el derecho te dice cuál es tu condición social, en el sentido de si estás casado, si estás viudo, si estás divorciado, con quién te podés casar, a partir de qué edad, cuándo tenés que hacerte cargo de tus hijos. Un ejemplo no es ¿cómo es? Por ejemplo, la negligencia de un juez de la Corte Suprema, o sea, ¿quién juzga al juez que ya es la autoridad suprema? O sea, vos ya sos la autoridad suprema, ya no hay más por encima de vos, ¿quién te juzga a vos? Sí, pero tiene que ver igual con esta idea de mostrar que existe un poder atrás. ¿Sí? Que el derecho está reconociendo y legitimando una situación. Entonces, de esa manera, Entelman lo que dice es que nosotros dejamos de ocultar lo que el derecho quiere ocultar. Porque el derecho dice que no puede hablar de poder y se lo tira a las ciencias políticas porque no se quiere hacer cargo de esto. Pero no es porque no se quiera hacer cargo porque no le interesa estudiar, sino porque la lógica es esconderlo y solo quiere mostrar el poder estatal. Entonces, por eso, frente a la sociedad, el derecho ostenta los poderes del Estado para esconder el poder que genera sobre el imaginario social y sobre las personas. Entonces, la discusión de las teorías críticas es el derecho se tiene que hacer cargo de esto. Y la manera de hacerse cargo es ponerlo en evidencia. Y la manera de ponerlo en evidencia es rastrear cómo opera. Y por eso Entelman habla de armar una genealogía. Es como un árbol genealógico. Ver cómo se va generando
ese discurso que va legitimando el poder en la sociedad. A esto, que lo que vos te podés referenciar TCR tiene que ver, bueno, un juez es el que interpreta el derecho, pero ¿quién diseñó el juez? ¿Qué concursos hizo el juez para estar ahí? ¿Por qué le damos la atribución al juez de poder legitimar el derecho? ¿Por qué se avala eso? ¿Se entiende? Igual son más preguntas que conclusiones, Leo. Eso es lo que Marina decía cuando terminamos la clase de apoyo. Tiene que ver con eso. Bueno, la propiedad, el derecho tiene una amplia convicción de resguardo de la propiedad privada. Y atrás hay poder de eso. No es casual que hoy en un contexto de pandemia todavía no haya consenso legislativo para quizás establecer una contribución especial a las grandes fortunas. ¿Y por qué no sale esa norma? Y probablemente porque existe un lobby de las grandes fortunas con mucho poder real que no permite que el derecho avance en ese sentido. ¿O cuántas veces nosotros vimos que la justicia existe para algunos y no existe para los otros? La dificultad del acceso a la justicia. Bueno, estas cosas también tienen que ver con el poder real dentro de una sociedad. Y cómo el derecho no solo que es cómplice, sino que opera para sostenerlo. Igual no se frustren, porque algo que tienen las teorías críticas que discuten mucho, también tiene que ver, esto lo toma mucho la escuela italiana, que tiene que ver con el uso alternativo del derecho. Y es que, bueno, si el derecho genera sentido y genera poder, nosotros ¿cómo hacemos a través del derecho para discutirle al poder y generar unas sociedades mejores y más justas? ¿Sí? Porque hay veces que el derecho puede ser interpretado de una forma que ayude más a la sociedad que a los más poderosos, pero eso siempre pasa, siempre va a cambiar de acuerdo al nivel de conciencia que tenga cada una de las sociedades y cómo poder discutirlas y problematizarlas. Y bueno, acá les brindamos un poco las herramientas que dan las teorías críticas para pensar esto y ver cómo revertimos algunas cosas. Bien, ¿se entendió esta idea de poder y derecho? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. Ahí en el documental que vimos que teníamos que analizar para el primer parcial se trabaja eso de la interpretación del derecho, de la dificultad, que o sea que la gente no. Totalmente. Vamos. Totalmente. El de Bagatela es tremendo, porque ahí vemos cómo opera el derecho de una manera tremenda. Y cómo la práctica de este inacceso a la justicia termina transformando la vida para mal a todas las personas que se ven involucradas en esa situación. Entonces, bueno, Abogacía en la Universidad Nacional de Avellaneda nace también un poco con este porqué, con tratar de dar una visión del derecho distinta, que nosotros problematicemos al derecho dentro del derecho, porque lo que suele pasar es que al derecho se lo discuten desde otras ramas hacia afuera. O sea, se lo discute al derecho de la ciencia política, se lo discute al derecho desde la sociología, al derecho se lo discute desde la historia. Pero bueno, también es importante que los abogados y los cientistas jurídicos nos hagamos cargo del derecho y también lo discutamos de adentro. Y eso es un poco la idea de las teorías críticas. A ver, esta no deja de ser una materia filosófica que nos da herramientas y conceptualizaciones para pensar la realidad. Pero bueno, esperemos que nos sirva como para seguir pensando y discutiendo el derecho. Lo que quiero que tengan en claro para la hora del parcial con respecto a este tema es que traten de usar estos niveles de análisis para conceptualizar. Que traten de analizar las normas en los 3 niveles que las teorías críticas dicen que se puede analizar. ¿Sí? Analicemos las normas en un contexto sociohistórico. O sea, tomemos las críticas, las conceptualizaciones que realizan las teorías críticas, para nosotros a la hora de evaluar el parcial y el caso, ustedes utilicen esos conceptos para analizar. Problematícenlo. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que vamos a buscar?
con respecto un poco al parcial, pero que tomen estos conceptos de las teorías críticas y puedan plantearlos. Otro tema, por ejemplo, que trabaja mucho las teorías críticas tiene que ver con los pluralismos jurídicos, que es algo que el positivismo no reconocería nunca. Y esto, por ejemplo, les puedo dar dos constituciones, que son la de Bolivia y de Ecuador, las últimas reformas, toman un sistema de pluralismo jurídico, reconociendo, por ejemplo, la justicia indígena. Pero eso, para el positivismo científico, para el positivismo lógico, sería algo que no tendría sentido. Porque no existe dos normas, dos sistemas normativos. ¿Sí? Sí, decís TCR, no sé cuál es tu nombre, por eso te digo así. Bueno, ¿no ¿querías decir algo? Bueno, Daniel, sí, el esquema es parecido al primer parcial. Una consulta. Sí. ¿Podrías decir rápidamente los textos obligatorios? Los textos obligatorios sobre teorías críticas son el texto de Entelman. En general, todos los del parcial este. A ver, aguarden un segundo y le digo. Para él le contesto a Elías. Elías, el concepto de que el derecho es un productor de sentido es cuando nosotros hablamos el concepto de práctica social discursiva. Entonces, el derecho, como discurso, es un generador de sentido y lo reproduce ese sentido. ¿Y a qué me refiero con esto? El derecho te decía si estaba bien, te decía que vos solo te podías casar, por ejemplo, con una mujer. Y eso es una generación de un sentido. Un sentido heteronormativo. ¿Entendés? A lo que voy, Elías. Contestame, porfa, si me entendés o no, porque si no, yo voy a seguir hablando. Bien, Ehrlich y el movimiento del derecho libre. Marx. Perfecto. Nosotros damos esos conceptos. Ahora entienden por qué armamos las clases de una manera, ¿no? ¿Por qué damos una cosa antes y otra? Bien, ahí les digo en el cronograma cuáles son los textos obligatorios. Guillermo. Bien, la norma hay que analizarlo en esas tres dimensiones, Guillermo. Sí, las teorías críticas pretenden analizar la norma en esas tres dimensiones. Particularmente en el imaginario social, que es algo que no desconoce. Que no conoce. Sí. Digamos que en el parcial va a haber posiblemente un fallo y habrá que analizar ese fallo en estos tres niveles, digamos. Sí, no sé si un fallo, me parece que son más unos casos. Bueno, no, sí, claro, un caso quise decir, un caso judicial. Un caso hipotético, sí. Real, en realidad, somos casos reales, pero sí. Bien, les digo, tema de sociología crítica, inicio de la sociología jurídica, entra el texto de Ehrlich, que es Sociología y Jurisprudencia. De la clase de Marx, entra el prólogo, ¿sí? Que lo vieron con Marina, y la tesis sobre Feuerbach, que Marina se las marcó, creo que es la 5 y la 10, si no me equivoco, la verdad no me acuerdo bien el número. Si alguno se acuerda, dígalo, pero damos dos tesis. Y la 11, si no me equivoco. La 11. Y después, de teorías críticas, es notas acerca de la teoría crítica del derecho de Cárcova, y discurso jurídico y organización del poder de Entelman.
La tesis 4 y la 11 son, Giancarlo. Joya. La 7 también. Yo sabía la 7 por eso. Bien. Ahí está más o menos. Con esto estamos más o menos de lo que son teorías críticas del derecho, las teorías críticas. ¿Alguna duda o alguna otra cuestión que quieran charlar o que les haya quedado? La idea es que aprovechemos este tiempo como para tratar de sacarse las dudas que tengan sobre teorías críticas. Difícil de procesar rápido, pero... Sí, les va a ir bien. Es una linda parte. O sea, se formaron todo el año y todo el cuatrimestre para llegar a teorías críticas. Imagínense que si damos teorías críticas ni bien arrancaba el cuatrimestre, sin ver positivismo, sin ver naturalismo, sin ver comprensivismo, sin ver a Ehrlich, pero no hubiéramos llegado. O sería más difícil de transmitir y generar entre ambos esta idea. Bueno, con respecto a la clase de apoyo de este tema, tienen que mandar un mail antes del viernes, ¿sí? A Marina o a mí para coordinar con estos puntos, con los puntos. Ustedes nos tienen que marcar qué puntos son los que no les quedó claro, y ahí coordinamos y se va a contactar alguno del equipo docente como para armar la reunión, ¿sí? Para que puedan tener ese apoyo. No va a haber clase el miércoles que viene. No, el miércoles que viene no va a haber clase de apoyo. Solo vamos a contestar dudas específicas de alguien del equipo docente. Por eso necesitamos que nos comuniquen, nos avisen. ¿Sí? Quiere decir que el miércoles suben solamente el parcial y ahí arrancamos. Totalmente. Bueno. Juan, en realidad, el sentido común que genera el derecho, hay un todo estable que se mantiene, que tiene que ver con esta cuestión de la premisa de la legalidad y lo del deber ser, pero después se va modificando en el tiempo y genera contradicciones el sentido del derecho. Si no, no tendríamos juicios. Pero no sé si me explico. Las personas tenemos derechos contrapuestos e interpretamos la norma de maneras contrapuestas que incluso nos hacen tener conflictos jurídicos que nos terminamos en un juicio. Pero así puede generar más de un sentido común. Pero eso no implica que el derecho se debe hacer cargo de eso. ¿Se entendió ahí, Juan? Oye. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra duda, ¿tienen alguna otra duda? Si no, ya estaríamos. Perdón, yo llegué tarde. O sea, el parcial es igual que la otra vez. Lo hacemos de a 2 y lo cargan y lo empezamos a hacer a partir del miércoles, ¿no? Así es. Ok. Así es. Y el miércoles que viene tenemos clase, ¿sí? Vamos a ver violencia. El parcial lo van a subir, igual, el miércoles va a estar subido, ¿sí? Sí, perfecto. Pero bueno, ¿cómo se ven?